Hola, me presento, mi nombre es Luciana Valarela, yo soy fiscal de la Oficina de Violencia de Género del Ministerio Público de la Acusación de Rosario. Para que se entienda un poco de qué puedo llegar a conversar con ustedes en esta breve exposición, nosotros tenemos a nuestro cargo la investigación de los hechos que se dan en un contexto de violencia de género y que a su vez configuran delitos. En esta tarea nosotros aplicamos desde los primeros momentos de la investigación la perspectiva de género, y esto no tiene que ver con que tengamos con que quienes trabajamos la temática tengamos una sensibilidad especial, sino que es un mandato constitucional. Estamos obligados como agentes del Estado a aplicar la perspectiva de género en los casos en que una mujer sea parte, y esto nos viene dado por el hecho de que en nuestra Constitución Nacional está incorporada la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer. Antes dije que estamos obligados a aplicar la perspectiva de género siempre que una mujer sea parte, y esto es importante porque no va a ser solamente en los casos en que una mujer aparezca como víctima de un hecho delictivo, sino también cuando se trata de una mujer autora de un hecho. Esto tiene que ver con que el derecho es un derecho patriarcal, porque obviamente es una producción del orden patriarcal en el que vivimos, con lo cual nuestro derecho ha sido hecho por hombres y desde una visión masculina del derecho. Esto nosotros lo vemos en diversas normativas, en diversos institutos, sobre todo del derecho penal que existen, donde es evidente que ha sido hecho pensando en situaciones en las que intervienen hombres. Por lo tanto, una aplicación pretendidamente neutral del derecho siempre va a implicar una aplicación patriarcal del mismo. Por lo tanto, es necesario abordarlo desde una perspectiva de género para poder generar un derecho que sea más justo para las mujeres. En este sentido, nosotros desde los primeros momentos entonces que intervenimos en la situación, estamos obligados a abordarlo desde esta perspectiva, que no es más que aplicar la normativa específica sobre el tema, la doctrina que se ha ido generando en los últimos años a través de producciones de autoras mujeres, y la jurisprudencia que generalmente nos viene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es esta normativa la que nos va a ir marcando qué es lo que nosotros, cómo debemos abordar los casos, qué medidas vamos a poder tomar y, por ejemplo, qué debemos probar y cómo probar lo que ha ocurrido. En este sentido, y lo trato de hacer simple y corto porque tal vez sea demasiado técnico, nosotros no solamente estamos obligados a probar el hecho que la mujer ha denunciado, sino también el contexto de violencia de género en el que ese hecho se dio. En esto de poder probar estos extremos, nosotros aplicamos el principio de amplitud probatoria, que esto está estipulado en la Ley de Violencia de Género, en la Ley 26.485, y este principio de amplitud probatoria tiene que ver con la forma habitual en que los hechos de violencia de género se van a dar, que es generalmente dentro del ámbito de lo doméstico o fuera de la vista de testigos presenciales. Generalmente el agresor va a producirlo asegurándose su impunidad, con lo cual nosotros, teniendo en cuenta esta particularidad de este tipo de hechos, sabemos, tenemos que tener en cuenta cómo producir entonces prueba para lograr la sanción de ese hecho. En este sentido, el testimonio de la mujer, el relato de la mujer, es la prueba fundamental y la que nos va a guiar en toda la investigación, y luego nosotros debemos dar contexto a ese relato con otro tipo de evidencias que podamos ir colectando.
Y en este sentido, cualquier forma de producir información, cualquier forma en que nosotros podamos dar contexto a este relato es válida. En los hechos de violencia de género no importa la distinción entre un testigo que es de oídas, o sea, que a la que la mujer, por ejemplo, le contó que su marido era violento, o aquel vecino que ha presenciado algún hecho. Esa distinción que tal vez en otro tipo de delitos se marque, en los temas de violencia de género es una distinción que no tiene mayores, digamos que no es importante, porque en definitiva, tanto testigo de oídas o testigo presencial nos van a aportar información que a nosotros nos va a servir para poder avanzar en la investigación. Otra cuestión que tiene que ver con la perspectiva de género, que me parece muy importante, tiene que ver con la escucha de las mujeres. Yo siempre digo que cuando nosotros entrevistamos a las mujeres en los primeros momentos de la investigación, les preguntamos qué buscan con la denuncia o qué esperan que suceda, y ellas siempre nos van a decir: quiero vivir tranquila. Pero esto para cada mujer implica algo distinto, significa algo distinto. Y nosotros como Estado tenemos que poder escuchar, ¿sí?, esto distinto que la mujer nos está pidiendo. No podemos desde el sistema penal pensar en una única respuesta que sea juicio y eventual condena del agresor. Tenemos que pensar otro tipo de alternativas, porque las realidades, los modos de existir en el mundo de las mujeres son diversos y son diversas las peticiones de las mujeres. No todas las mujeres quieren que su agresor esté preso, y entonces tenemos que poder generar otro tipo de respuestas. Entiendo que lo importante es justamente esto: dar una respuesta que pueda generar un cambio en esta situación que la mujer nos trae para atender. Que lo grave sería que el Estado no dé respuesta alguna, que sería retrotraernos a lo que pasaba hace unas décadas atrás, donde se entendía que esta conflictiva de la violencia de género era algo que quedaba en lo doméstico, que las partes debían resolver en lo privado. Eso obviamente se ha ido modificando, el Estado ha asumido su responsabilidad en la sanción de los hechos de violencia de género. Por eso entiendo que lo grave sería ese retroceso y que los casos terminen prescribiendo. Esto quiere decir que el Estado ya no está habilitado para intervenir en esa situación y terminen prescribiendo sin respuesta alguna del Estado. Luego, la respuesta que podamos dar, mientras más diversa y atienda las particularidades de las situaciones de las mujeres, entiendo que es también la respuesta más respetuosa y que se acerque a una mayor situación de justicia para las mujeres. Esto entiendo que es básico, la posibilidad de escuchar y de atender lo que la mujer nos pide, y en base a eso poder guiar cuál puede ser la respuesta que desde el Estado podamos darle a esa situación particular de esa mujer. Bueno, era un breve disparador para obviamente después poder generar, digamos, otro tipo de conversaciones. Gracias por la atención y los saludo.